Muy buenos días. Reiteramos el saludo. Llegamos a una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Para nosotros es tal vez la principal. ¿Por qué la principal, profesor? Porque Grecia ha sido la civilización que más cosas nos dejó. Los romanos invadieron a los griegos, porque es que aquí a Grecia está muy lejos, como para uno decir, ¿cómo así? ¿Qué tenemos nosotros de griego? Sí, muchas cosas. Los romanos invaden a Grecia, los romanos invaden a España. Ahí está la relación. Entonces los romanos cogen muchas cosas de los griegos, luego las llevan a España y España las trae acá. Grecia, la maravillosa Grecia. Esta civilización tiene mucho con nosotros, porque muchas de las cosas que se hicieron en Grecia luego llegaron a nuestros territorios. Su aporte a la literatura, la mitología, los cuentos, las leyendas tuvieron su cuna en Grecia a través de las fábulas de Esopo, las novelas de Sófocles, Eurípides y Esquilo, sobre todo en el teatro. En la filosofía, por la forma de entender el mundo, se destacaron Tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Cuando se vea la clase de filosofía, te vas a dar cuenta, si es que de pronto ya no lo sabes, quiénes han sido estos maravillosos personajes. Grecia como país limita al oriente, o sea, al este, con el mar Egeo, al occidente, o sea, al oeste, con el mar Jónico, al norte con la península de los Balcanes y al sur con el mar Mediterráneo. Grecia, tierra llena de mitos, personajes, películas y leyendas, una tierra de aventuras. La organización social. La organización social arcaica, o sea, la primera, la que vamos a ver hoy, estuvo plasmada de la siguiente manera. La nobleza, que eran los dueños de la tierra, o sea, los gobernantes, los platuditos, el pueblo, que se dedicaba a actividades agrícolas, ganadería y a las artesanías, y los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra. Los que cogían en las batallas a los enemigos se los llevaban como esclavos. Y también a los morosos, las personas que no le daban el tributo al gobierno, también eran tomados como esclavos. La religión de aquella Grecia era politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que era basada en la adoración a varios dioses, no uno como el nuestro, que es monoteísta, o sea, uno solo. Ellos eran varios, politeístas. Estos dioses tenían forma humana. Hemos lógicamente colocado dioses con D minúscula. Algunos ejemplos de dioses eran Zeus, que era el principal, Zeus Júpiter. Atenea era la diosa de la sabiduría. Poseidón, hermano de Zeus, que era el dios del mar. Afrodita, hija de Zeus. Venus Afrodita era la diosa de la virtud, la diosa del amor. Son 4 ejemplos de dioses que hemos traído. La economía básicamente era la agricultura y sigue siendo la agricultura. Sí, los cereales, los mejores cereales de consumo en Europa son los griegos. Las frutas dicen que son deliciosas. Los viñedos, los olivos, el aceite de oliva de Grecia es indudablemente, parece el mejor del mundo. Y el vino griego también es muy rico. Entonces, todavía se mantiene en gran parte de la economía, sí, la agricultura. Las guerras en Grecia. Eso sí, fue terrible ese tiempo. Se destacaron 2 etapas.
Las guerras médicas, ¿por qué se les llamaban médicas? ¿Porque era contra los médicos? No, ni mucho menos. Eran contra los medos. Los medos eran los mismos árabes o los mismos persas, los que hoy ocupan el territorio de Irán e Irak. ¿Sí? Contra ellos hubo una guerra terrible, siendo la principal guerra la guerra contra los medos, que se llamó la batalla de las Termópilas. Dícese en estadística que ha sido la batalla más cruenta de la historia, 4 días seguidos, en donde el ejército griego cae derrotado por el ejército persa. Ahí se destacó mucho Leónidas como un héroe de guerra muy importante. La batalla de las Termópilas hacia los años 490 al 448 antes de Cristo. Ojo con este detalle. En aquel momento se colocaba primero el mayor y luego el menor contando los años, cuando era antes de Cristo. La guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso ya no fue contra los árabes o contra los persas, sino entre ellos mismos. ¿Cómo le parece? Se pusieron a pelearse entre Atenas, que era la capital, contra Esparta, que quería ser capital, y Tebas, que estaba allí terciando. Entonces, entre ellos hubo una guerra enorme entre las ciudades griegas. Esparta derrota a Atenas, ¿sí? Tebas derrota a Esparta. Mejor dicho, eso se volvió algo supremamente difícil, y los griegos quedaron muy diezmados, y cuando ya quedaron diezmados, quedaron a merced de las otras invasiones. Y ahí sí, como años más tarde, llegan los romanos facilito, y se apoderaron de Grecia. Pero los griegos les enseñaron muchísimas cosas a los romanos, muchas. Tanto así que los romanos lo llevaron a España y España nos lo trajo a nosotros. Por ejemplo, profesor, ¿cómo qué? El legado griego. ¿Qué es legado? Legado es lo que se deja. Legado es correcto, es la herencia. Ese es el legado, ¿sí? ¿Qué nos dejó Grecia a nosotros? La forma de gobierno. La forma de gobierno democrático que nosotros tenemos, ¿sí? Es un legado de los griegos. El que participemos en las elecciones, el que haya un foro, el que haya de alguna manera una campaña electoral y toda aquella parafernalia correspondiente a las elecciones y a las formas de gobierno y a las clases sociales también se las debemos a los griegos. Muchas palabras que nosotros utilizamos, por ejemplo esa democracia, por ejemplo esa otra foro, son de origen greco-romano. ¿Qué es greco-romano? Que son de Grecia y de Roma. Sí, la palabra democracia propiamente es griega y muchísimas otras. Muy bien. Este ha sido el resumen que hemos hecho de una de las civilizaciones más organizadas y mejores de la antigüedad, Grecia. Muy bien, muchas gracias. Hacemos el registro solo de la clase y eso sería el equivalente a la nota. Muchas gracias, muy amables. La próxima semana estaríamos viendo a manera de investigación otra de las grandes civilizaciones como fue China. Los chinos. También tenemos nuestras herencias con los chinos. Muy amables, cuídense mucho. Dios los bendiga en familia y con su permiso.